En este video vamos a trabajar con el enclavamiento de un motor monofásico y posteriormente de un motor trifásico. Primeramente vamos a arrastrar la línea y el neutro. Habíamos visto en los videos anteriores lo que era la lógica AND, OR y NOT, y el día de hoy la vamos a utilizar. Entonces, dentro de los componentes que vamos a utilizar va a ser un pulsador normalmente abierto o un start button, un stop button, una bobina de relay, aquí viene indicado como contactor. Y bueno, voy a explicar paso por paso. Entonces, si recuerdan bien la configuración de estos dos pulsadores, es la función AND. Significa que ambos tienen que estar cerrados para que la bobina del relevador se energice. Pero como uno es normalmente cerrado, solo se requerirá que se pulse el que se encuentra abierto. Entonces a este le voy a poner Start. A este le voy a poner Stop. Y a este le voy a poner RC1. Listo. Entonces, ¿qué esperamos que suceda? Que cuando yo presione el botón Start, la bobina del relay se active. Vamos a comprobarlo. Ahí está. Se energiza mientras yo la mantengo pulsada. ¿Qué pasa si mantengo pulsada el botón de Stop? Aunque yo presione Start, no va a activarse la bobina del relevador. Bien, ahora vamos a agregarle otra condición. En el siguiente escalón, bueno, voy a crear una bifurcación antes de otro escalón. Para crear el enclavamiento, voy a utilizar un contacto normalmente abierto que voy a poner en paralelo con el botón de Start. Si recuerdas esta configuración, sería una OR, que significa que el botón de Start o este contacto que va a pertenecer a RC1 van a ser capaces de activar RC1. ¿Sí? A ver. Antes de eso voy a poner el botón, otro botón de Start. No le voy a poner nada, simplemente ningún nombre, simplemente lo voy a conectar. Ahí está. En esta configuración, cualquiera de los dos botones va a energizar lo que es la bobina del relevador. Pero si ahora sustituyo el de la parte de abajo por un contacto normalmente abierto, significa que el botón de Start o el contacto que está normalmente abierto llegaron a cerrarse para energizar a la bobina del relay. Entonces lo reemplazo ahora así como lo tenía originalmente. Va a fungir como un segundo botón, pero va a pertenecer a RC1. Ahí está. Entonces, de manera que cuando este se energice la primera vez, cerrará su contacto. Y aunque yo suelte el botón de Start, la corriente fluirá a través del contacto normalmente abierto de RC1, pasando por el botón de Stop hacia la bobina. Ahí está, ¿verdad? Entonces, presión Start, se energizó, se cerró este contacto y la corriente comenzó a fluir por ese contacto que se quedó normalmente cerrado. Idealmente, ese contacto debió haberse abierto cuando se desenergizó la bobina. Pero recordemos que las bobinas son dispositivos capaces de almacenar energía. Entonces, lo que se empieza a descargar, la corriente siguió fluyendo, y como siguió fluyendo, entonces la bobina se mantiene enclavada. A esto le llamamos enclavamiento. Y la manera de interrumpir el flujo de corriente hacia la bobina del relevador es con el botón de paro. Ahí está. Enclavamos con el botón de Start y detenemos con el botón de paro. Bueno, vamos complementándolo un poco más. Ya conocemos el principio. Aquí vemos la AND y vemos la
4. Ahora, si les parece, vamos a poner contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Voy a poner un contacto normalmente cerrado que pertenezca también a RC1 y uno que pertenezca también al RC1 pero abierto. Voy a utilizar dos lámparas. Como indicadores. Ahorita al final voy a estructurar bien el diagrama. Y lo conecto en neutro. Listo. A este lo voy a poner de color verde. Aquí, lámpara piloto 1, lámpara piloto 2, y este lo voy a poner de color rojo. Listo. Como este contacto se encuentra normalmente cerrado, ya lo habíamos visto en la práctica 1, su lámpara enciende, lo que significa que el sistema se encuentra energizado. Cuando yo presione Start, se enclavará, se activará su bobina de relay, la lámpara color verde se apagará y la lámpara roja encenderá, lo que significa que se encuentra en operación. El rojo normalmente denota advertencia o peligro. Bueno, detenemos con el botón de paro y vuelve a encenderse lo que es la lámpara verde, con su contacto normalmente cerrado, indicando que el sistema está energizado, pero no se encuentra en operación. Bueno, ahora podríamos poner un motor monofásico. Si el contactor que estamos utilizando tiene contactos auxiliares, podríamos utilizarlo directamente el enclavamiento y los pilotos. Pero si no, tendríamos que utilizar un relevador. Para empezar, tendría que tener un polo para el enclavamiento y estos dos contactos abierto y cerrado lo podríamos utilizar con un segundo polo. Obviamente de dos tiros, uno abierto y uno cerrado. Entonces voy a poner otra bobina, la cual va a representar el contactor que voy a estar utilizando. Lo voy a denotar como C1, considerando que no tiene contactos auxiliares y que en su defecto estoy utilizando relevadores. Bueno, entonces ahora se activará este contactor a la vez que se active. Lo puse mal, aquí no va, a la parte de abajo, hay una disculpa. Ok, 3, 2, 1. Voy a utilizar un contactor haciendo de cuenta que este contactor no tiene contactos auxiliares, es que estoy empleando un relevador para llevar a cabo el control y este va a realizar el efecto de actuador y lo voy a nombrar C1 como contactor 1. De manera que ahora cuando yo energice el relay activará el contactor y el contactor a su vez un motor monofásico. Muy bien, y ahora voy a buscar un motor monofásico. Aquí se encuentra uno. Voy a utilizar línea y neutro. Voy a hacer la parte de fuerza. Lo puedo incorporar al diagrama en la parte de abajo, pero lo quiero mostrar por separado. Voy a utilizar contactos normalmente abiertos, que pertenecen al contactor 1. Recuerden que obviamente debe llevar su dispositivo de protección, ya sea su guardamotor o su relevador de sobrecarga. Ahí estamos. Entonces conectamos. Este es un motor monofásico.
Listo. Y estos contactos pertenecen al contactor 1. Entonces ahora cuando realice la simulación, se enciende la lámpara piloto verde, presiona Start, se activa el contactor cierra sus contactos y hacen funcionar el motor monofásico. Presionamos el botón de Stop y el motor se detiene, regresando la lámpara piloto verde a encender. Bueno, y nada más nos faltaría estructurar adecuadamente nuestro cableado. Para eso vamos a corregirlo. No se vea más estético. Ahora hasta ahí arriba. Listo. Entonces, ahora sí, probamos nuevamente, ya se ve más bonito. Vamos a Start, el motor funciona y el motor lo paramos. Y listo. Entonces, vamos a guardar esta práctica como enclavamiento. Voy a ponerle arranque, es un enclavamiento, pero vamos a poner arranque y paro monofásico. Listo. Ahora, lo que quisiera que visualizáramos es de que este mismo control me puede servir para un motor trifásico, únicamente cambiando la parte de fuerza. Por eso es que lo quise separar. Entonces, para esta modificación que vamos a hacer, voy a eliminar esta parte de fuerza y ahora voy a utilizar la fuente de alimentación trifásica. Voy a utilizar tres contactos normalmente abiertos que pertenecen al contactor 1 y de aquí voy a utilizar un motor trifásico. Aquí está el motor trifásico. Recuerden que lleva sus elementos de protección. Y estos contactos pertenecen al contactor 1. Entonces ahora le doy inicio, la lámpara piloto se encuentra encendida, presiono Start, se lleva a cabo el enclavamiento, se activa la lámpara roja y el contactor 1 cerrando sus contactos, haciendo funcionar nuestro motor trifásico. Entonces aquí tenemos un arranque y paro trifásico. Entonces si dominas esta parte, solo sería cuestión de cambiar las conexiones de los contactores en el diagrama de fuerza. Bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente, que es el arranque de dos motores monofásicos y el arranque de un motor trifásico reversible.